Hola, muy buenas, bienvenidos, bienvenidas, espero que estéis muy bien. Estoy aquí un día más para traeros otra review más para el canal de YouTube. Seguramente ya habréis visto y habréis venido de mi opinión de la primera temporada de Ashita no Joe. Me ha costado, tengo que decir, grabar este vídeo, lo digo porque he estado un rato procesando el final, pero yo creo que esos 25 episodios no deberían de existir, no deberían de nunca hacerlos y terminar con el capítulo 54. Siendo eso sincero, ahí es donde debería haber terminado la serie y ya está, 54 capítulos cortitos, se miran, ya está. Y los otros 25, adiós. Que el final que le dieron en la primera temporada va en contra de lo que es el mensaje de la obra, el mensaje de los personajes y sobre todo el mensaje, el cómo es el personaje de Joe Yabuki. Ese final que él coge y se va de viaje, simplemente ya está y deja a los demás. Y habiendo visto cómo es el final de esta obra y cuál es el mensaje que nos dan con Joe Yabuki, entonces ese final que me hicieron con la primera temporada, lo siento mucho, pero no te lo compro. Va en contra de lo que es el mensaje de la propia obra, y del propio mangaka. Primero de todo, voy a contar un poquito el contexto porque me estuve informando, estuve investigando. Para la gente que no lo sepa, la primera temporada, si no me equivoco, que me corrija Larga en el chat, está producida por Mushi Production. Mushi Production hizo muchísimos animes de ellos pues acabaron algunos con falta de dinero, debían dinero básicamente, y el estudio pues acabó en bancarrota. ¿Y qué pasó con Ashita no Joe? Pues lo dejaron en un limbo. No fue 10 años después, si no me equivoco, que TMS, en este caso no se llama TMS en esa época, se llamaba con otro nombre, es la que se hizo con los derechos y con la adaptación de Ashita no Joe. TMS para mí en la época en que se hizo Ashita no Joe estuvo en su peak. Vais viendo todos los animes que hicieron en esa época, literalmente creo que TMS estuvo en el peak de animes de la industria, más con todo lo que te hacían en esa época. No es como otros animes que a lo mejor pasan 30 años, pasan 40 o pasan 35 que dices, hostia, se le siente ya la caspilla, se le siente ya que necesita un remake. Pero la segunda temporada es que no lo necesita. Es tan actual, es tan moderna, está tan bien hecha, la animación, la dirección, no le ha pasado el tiempo. Y eso que es del año 80. Podía perfectamente pasar por finales de los 80 o principios de los 90 incluso. TMS le puso, creo, más presupuesto y también volvieron todo el reparto, todo el staff y toda la producción que estuvieron en la primera temporada, pues volvieron de nuevo para hacer esta segunda temporada. Tenemos unos primeros 12 episodios que te resumen muchísimo mejor y de mejor manera y te lo adaptan muchísimo mejor que lo que te hicieron el desastre de esos 25 capítulos que vimos en la primera temporada. Lo noté mucho más natural en esos 12 episodios, todo más realista y todo más como que al final tiene que ir así la cosa y no tan abrupto, tan forzado como ocurría en la primera temporada con esos últimos episodios que te mezclaban canon con relleno y al final no tenía tanto sentido con algunas cosas. Porque hay que decir que antes de hacer Ashita no Joe, Desaki ya estuvo perfeccionando su dirección y en esos 10 años estuvo dirigiendo muchísimo más. Una de ellas es la gran Lady Oscar, también creo, si no me equivoco, la de Ace Wo Nerare, y creo que también la de Revi, si no me equivoco, también estuvo con Golgo, y no sé si también estuvo con Space Cobra antes de todo esto, a lo mejor no, y estuvo después, pero que cogió mucha experiencia en esos 10 años y se notó mucho que con esos animes que estuvo dirigiendo lo puso todo en el asador con Ashita no Joe. Y hay capítulos que se nota mucho que es Desaki. Ya en mi vídeo ya dije quién era Desaki para mí y lo vuelvo a repetir, que para mí es alguien avanzado en su época, alguien que a día de hoy solemos ver cómo suelen dirigir los animes. Hace 50 años te dirigía los animes como lo estamos viendo ahora. Es cómo puede ser que una persona te dirigiese tan bien en los 80 y ahora estamos viendo como su legado, que muchos están haciendo lo que Desaki hacía. Una de las cosas que más me ha gustado de esta segunda temporada ha sido ver el crecimiento que ha tenido Joe Yabuki en esta temporada, ¿vale? Pasamos de un crío, de un adolescente, aún sigue siendo el Joe que conocemos y sigue siendo el Joe cabezota, pero ya no es el Joe que solemos tener, ¿vale? Entonces me gusta ver que durante toda la temporada ese crecimiento de Joe, sobre todo, los primeros capítulos tocan el tema del el legado de Rikishi y la muerte de Rikishi. Y vemos por fin una de las mejores escenas que a mí me marcó de los primeros episodios fue la tumba de Rikishi, mientras Joe la visitaba, mientras le daba la bebida, cosa que él no pudo beber cuando estuvo entrenando. Y oye, me parece súper simbólico ver a Joe haciendo eso delante de la tumba de Rikishi. Los primeros episodios se basa un poquito en eso, ver un poquito la depresión, el bajón y digamos pues el modo depresivo en que estaba Joe. Y no había nadie que pudiese devolverle a la vida a Joe Yabuki y que continuase boxeando. Ocurrió lo que todos nos esperábamos, que básicamente era que sí, volvió al ring, pero con un punto negativo, que básicamente él inconscientemente no se daba cuenta, pero los demás sí, no podía pegar en la sien a los boxeadores porque le recordaba a Rikishi. Claro, qué mejor forma de hacerlo, contrate a Carlos para tener un combate con Joe. Y aquí en estos 12 episodios es muy importante eso, ver cómo te reflejan de nuevo la pelea de Carlos, mucho mejor animada, mucho mejor hecha, mejor dirigida, mejor resumido todo, para que veamos que fue gracias a Carlos, y Carlos es otro personaje importante para esta historia, para más adelante, para sobre todo el final de la obra, que ya luego os comentaré, pero Carlos fue básicamente el personaje que despertó el interés y esa llama que a lo
mejor estuvo a punto de apagarse y Joe no volvería a boxear. Y hubiera sido curioso que hubiera sido de la vida de Joe, no hubiera aparecido Carlos y si Yoko no hubiera hecho nada para que Joe siguiese boxeando, porque en ese entonces Yoko lo hacía básicamente por respeto a Rikishi, porque Joe tenía que seguir boxeando sí o sí. Al final fue gracias a Yoko que hizo que pudiese despertar le encendiera la llama apagada que tenía. Y hostia, me encanta, sobre todo, ya lo dije en la primera temporada, pero aquí lo vuelvo a reafirmar, que Carlos me parece, para mí, de mis personajes favoritos. En la primera dije Nishi, pero aquí Nishi ya no, la verdad, Nishi ya no. En la primera te diría Nishi. Te voy a hacer dos tops, un top de la primera y un top de la segunda, pero como es la misma hora, no puedo dividir el top. Pero Carlos se ha convertido en uno de mis personajes favoritos. Me encanta su actitud, me encanta su personalidad, me encanta su forma de ver la vida. Y hay escenas con Joe que son tal para cual. Lo he notado mucho. No es el rival perfecto para Joe. Su rival será siempre Rikishi y siempre lo llevará en su corazón. Pero para muchos, Carlos es otro personaje muy bien escrito, muy bien llevado, muy bien hecho. Eso es lo que me gusta del mangaka, cómo te escribe los rivales. No simplemente combate con ellos, sino que antes te hace una preparación para que conozcas bien el rival y sepas quién es, qué hace. Oye, conoces muy bien a Carlos, joder. Y yo creo que se parece mucho a Joe. Y al final los dos son tal para cual. Y cada combate que vive Joe lo vive de forma distinta. Y el combate de Carlos te diría que es de mis favoritos. No sé si entraría en top 3, top 4 a lo mejor, o top 2. Pero me encantó ese combate, porque de verdad se veía como los dos disfrutaban, lo vivían y les encantaba. Pero claro, ahí provocó que básicamente pasase lo inevitable. El pobre Carlos, pues bueno, con síntomas de mareo de golpe. Y al final, pues con José Mendoza, pues lo rematase. Entramos en la trama de bajada de peso de Joe. Que yo comprendo que Joe quiera mantenerse en la categoría peso gallo, por respeto a Carlos, por respeto a Rikishi y por todos los que combatieron, y también por orgullo y por egoísmo. No nos vamos a engañar, porque lo hizo por eso también. Por respeto lo comprendo. Pero joder, macho, yo lo dije, tienes que estar así con cada categoría. Si subes a categoría peso pluma, también te vas a poner a llorar porque has crecido o has subido de peso o tu cuerpo ha cambiado, y te vas a poner a llorar también porque quieres mantenerte en peso pluma cuando a lo mejor tienes que estar en otro peso. Si estamos así con cada categoría, apaga y vámonos. Que él quería mantenerse en peso gallo y yo, es como, de verdad, no me seas tan cabezota, Joe. Pero es que Joe sigue siendo Joe y nunca cambiará así. En esta segunda temporada vemos un Joe mucho más maduro, mucho más adulto, mucho más calmado, mucho más tranquilo, pero también a la vez siendo el Joe cabezota que conocemos, y también el Joe que tiene esa forma de ser. No se la ha quitado nunca. Que vemos un Joe un poco más adulto, sobre todo en los primeros capítulos. Ha subido de peso porque pesaba unos 57 kilos, 58 por ahí, y claro, para estar en peso gallo tienes que bajar a 53. ¿Qué pasa? 100, que es mejor que estés en peso pluma, pero si está en peso pluma no podría combatir contra el campeón mundial de los pesos gallos, que en este caso era Jesús Mendoza, y por orgullo no quería. Y yo lo siento mucho. Yo esta parte me ha gustado, me encanta cómo la han llevado, que es lo mismo que he estado diciendo. Joe es muy cabezota y debería de entender su cuerpo, pero me refiero que tú cuando tienes 30 y tienes 20, el cuerpo, el cansancio, se te va notando, a eso me refiero. Y no eres la misma persona con 30 que con 20, a eso me refiero. Pero Joe está en una edad de crecer, una edad de pasar de adolescente a adulto, y todos hemos pasado esa etapa adulta. Hay algunos que han crecido más pronto, hay otros más tarde, pero Joe pues está creciendo entre los 18 20 años, y ahí ha tenido el estirón. Y claro, como ha crecido más y su cuerpo ha dado pues el estirón, pues el chico pues ha subido de peso. Hicieron la metáfora de que ahora Joe está bajando de peso para estar en peso gallo, para poder luchar contra el campeón mundial, que era José Mendoza, y para poder mantenerse en ese peso, para poder seguir combatiendo en la categoría peso gallo. Eso mismo hizo Rikishi. Rikishi tuvo que bajar de peso pluma a peso gallo para combatir con Joe, y esa es una de las razones que Joe no quería subir de peso y no quería mantenerse en ese peso. Quería bajar por orgullo, por egoísmo, pero también por Carlos, por Rikishi y sobre todo Rikishi. Eso es lo que me gustó de ese arco en general. Ver cómo Joe al final, pues bueno, no lo acepta, pero entiendo por qué no lo acepta, y me encanta cómo te reflejan eso. Bajaba de peso sobre todo para mantenerse, pero también para combatir contra el campeón mundial. Pero uno de ellos era también para combatir contra Kim. No tengo ningún problema. La gente del chat cree que tengo un problema con la pelea de Kim. Yo no tengo ningún problema. Me encanta la preparación de la pelea de Kim, todo lo que hay detrás y todo lo de la preparación que hay detrás. Pues me encanta, porque es lo que más me gusta de Ashita no Joe, ya lo he dicho, la preparación. Yo creo que lo que más me gusta de Ashita no son los combates, que sí, son muy bonitos los combates, están muy bien animados, muy bien dirigidos, y los resultados molan. Pero lo que más me mola es el entrenamiento, la preparación a los combates. Y aquí nos dan otra preparación al combate. Vemos un personaje nuevo, que
es Kim, que en este caso en el anime te han cambiado el nombre, en el manga tiene otro nombre, muy similar, pero no tiene el mismo nombre. Vemos una de las partes que más me gustan, que es Kim, una máquina de matar, alguien que viene siendo soldado, su entrenador era coronel, y claro, ya nos reflejan lo que hemos visto en muchas obras de este tipo, que nos reflejan un personaje frío, calmado, sin sentimientos, sin emociones, una máquina de matar, pero realmente vamos viendo poco a poco el por qué actúa así de esta forma, y me encanta cómo te lo hicieron y cómo te lo reflejaron. Y ese capítulo que vimos el pasado de Kim, me encanta cómo te lo dirigió Desaki, reflejando muy bien con colores, con la paleta de color, cómo cambiaba cada vez que veíamos algo diferente. No me esperaba que tocasen este tema tan crudo, sabiendo lo importante que fue para Japón y lo crudo que fue para Japón la Segunda Guerra Mundial, Hiroshima, y muchas más cosas que ocurrieron en Japón en los 40, 50, 60 y más cositas, pero que toquen este tema en Ashita era bastante evidente, sabiendo que al final pues Ashita no deja de ser una obra que toca la crudeza, la pobreza, la humildad, los suburbios, toca muchos de estos temas, y tarde o temprano pues tenía que tocar este tema. Y sí, Kim me ha comprado por completo como personaje, me ha gustado que no simplemente haya sido una máquina de matar y ya está. Me encanta que le den este toque de un poquito de realismo, de ok, no es una máquina de matar, tiene sentimientos, tiene emociones realmente, pero las tiene escondidas. ¿Por qué? Por el trauma que sufrió de pequeño. Él mismo mató a su propio padre, y es algo que no te esperas, porque claro, ¿por qué lo mató a su propio padre? Por sobrevivir y por comer, porque él no reconocía a su propio padre, porque se había ido, y a la guerra pasas hambre y lo pasas muy mal, y es obvio que no vas a reconocer a tu propio padre. Nada, 4 galletas, pues mató a su propio padre. Luego cuando se dio cuenta, claro, el pobre pues empezó a gritar, empezó a comportarse de forma loca, no sabía cómo reaccionar, y fue gracias al coronel que pudo sobrevivir y pudo llevar la vida a esta. Me encanta mucho el detalle que te hacen en el anime, no sé si en el manga sale, supongo que sí, pero está chulo cómo te hacen el detalle de que él se va lavando las manos, todo porque recuerda aún las manos sangrentadas de mano por parte de su padre, cosa que hace que comprendas mucho más el personaje, hasta el punto que digas, hostia, joder, sí que lo ha pasado mal, ¿sabes? Que Joe lo pasó, pero lo pasó fatal, 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 y más siendo alguien como Joe, siendo alguien más flaquito, que tiene que bajar más peso, hasta 53 kilos, y tuvo que pasar por lo mismo de Rikishi. Pero me encantó cómo te lo reflejaron con la comida y con el restaurante, que a partir de ahí empezamos a ver el pasado de Kim, que eso no lo he comentado, de la bajada de peso de Joe. Hostia, de verdad, es crudo, y es hasta incluso que no tienes ganas de ver ciertas cosas, porque de verdad hay que tener, como lo digo, mucha fuerza de voluntad, mucha mentalidad, y el no poder comer nada ni beber agua. Es como, yo no podría pasar por esto. Y de verdad me encanta cómo Joe al final lo llevó todo eso hasta el extremo. Pero una cosa que sí, que mira, te lo puedo comprender y te lo puedo comprar, un poco raro que Dainpei, siendo entrenador, no se haya dado cuenta lo de la bajada de peso, sabiendo que es el que más cerca está de Joe. Entiendo que estaba con lo de la Federación de Boxeo, estaba con lo de la OPBF, y estaba con otras cosas. Hostia, Dainpei, ¿en serio no te diste cuenta? Eso es lo único que me ha rayado un poco y me ha parecido un poco raro, que lo puedo llegar a justificar por lo que ha ocurrido, pero siendo él como entrenador y teniendo experiencia, no tengo ningún problema. Estuvo muy bien hecho ese combate, pero no me gustó el resultado. No me gustó el resultado, no porque perdiese o ganase, simplemente creo que el anime deberían de haber extendido un poco más, y me reafirmo y me voy a reafirmar todas las veces que queráis. Me hubiera gustado que hubieran extendido. Soy muy tiquismiquis, lo sé, pero si vais al manga veréis que hay 3 páginas que no te adaptaron, y simplemente pues lo que no me gustó del combate fue como Joe le dio el puñetazo, Kim salió del ring, literalmente le dieron el cinturón, terminó el capítulo con el cinturón en mano y con él arriba, y es como, ya está. Me hubiera gustado pues un poquito que hubiera terminado antes la pelea para ver un poquito la voz en off de Joe, porque sí, hay voz en off, pero no es suficiente. Me hubiera gustado que hubieran reflejado más lo que es haber ganado el combate, haber ganado el título. Como digo, ganó el título de la OPBF, si no me equivoco, pero claro, yo quería que me reflejasen un poco cómo es ganar el combate, cómo es tener el título, un poquito la voz en off, y luego ver en el vestuario y estas cosas, pero no, en el siguiente capítulo lo dan por hecho, básicamente. Y eso es lo que no me gustó, ¿vale? Del combate en general, el arco me parece de 9, pero podían haberlo reflejado mejor esa parte, el resultado. Requisitos de los personajes más desarrollados y con más trasfondo y mejor construidos de toda la obra, pero no quita que otros personajes como Carlos, como José Mendoza, puede ser también Kim, y otros personajes que hemos ido viendo durante la serie están tan bien construidos porque te lo cuentan. Y José Mendoza es de los personajes más construidos de la obra, porque ya te lo presentan desde hace ya muchos capítulos, y claro, te presentan su presentación, lo ves, alguien que se presenta pues fuerte, imponente, el campeón mundial, que así es como te lo tienen que vender. Y sí, al final literalmente ha demostrado por qué es el campeón mundial, y se nota. Lleva
desde los 16 años boxeando, tiene más experiencia que cualquier boxeador que Joe haya combatido, y la verdad es que sí. José Mendoza es literalmente alguien duro de roer y pocos pueden acabar con él. Y joder, con Joe, hostia, yo no sé cómo ha llegado a golpearle tanto. Pero bueno, vamos a hablar un poquito del arco de Hawái, ¿vale? Un arco de Hawái que está muy bien, relajación, mini arco, me gustó bastante cómo te lo pintaron, porque está muy bien ver por fin a José Mendoza, primera vez que lo vemos combatir, porque ahí vemos cómo tiene un combate a José Mendoza, Joe Yabuki tiene otro combate también, 2 combates, y a partir de ahí pues te hacen una trama conociendo un poquito la vida de José Mendoza, cosa que me encanta. Así que, oye, necesitábamos conocer al campeón, porque claro, nos lo estaban vendiendo como campeón. Yoko en este caso es importante porque es la que compró los derechos de José Mendoza quería conseguir los derechos para José Mendoza para Japón, para que pudiese promocionarlo y todo. Y en este caso Televisión Kanto también, si no me equivoco, quería ganarse los derechos. Un arco que al final también me gustó mucho, porque creo que necesitamos ver más a Danpei y ver más a Joe, viendo entrenador y discípulo fuera del gimnasio, cosa que no habíamos visto antes. Me gusta que cambiemos un poquito el lugar, porque siempre ver los mismos lugares, los mismos escenarios, a lo mejor puede cansar y puede ser un poco aburrido. En ningún momento me ha parecido aburrido, pero digo que cuanto más escenarios y fuera de lo que ya solemos ver, pues puede estar mejor. Y aquí pues yo creo que lo llevaron bastante bien y me gustó cómo lo llevaron, lo del arco de Hawái, sobre todo porque hubo un capítulo donde, hostia, veamos cómo reflejaba sobre todo la nostalgia, porque Danpei recordaba los momentos en que conoció a Joe. Joe también hubo el capítulo ese de la terraza, y claro, Danpei diciendo que no podías dormir, y ese capítulo me encantó cómo reflejaron esa relación tan rara que tienen, porque no sé ni cómo llamar esa relación a día de hoy, habiendo terminado Ashita no Joe. Yoko le pone otro muro al pobre de Joe. Y aquí ahora ya entiendo el porqué, ¿vale? Yo el otro día me preguntaba por qué querías que Joe volviese a ser la bestia salvaje que quería ser antes. Y claro, yo no tenía respuesta a esa, pero me la han dado con los últimos episodios. Me gustó cómo me lo presentaron, pero no me gustó cómo me lo ejecutaron. Que básicamente vemos que al final, pues claro, Yoko quiere básicamente revivir a Joe, quiere básicamente que fuera el boxeador de antes, boxease pues siendo la bestia salvaje que era al principio de la serie. ¿Os acordáis cómo era con Rikishi en el reformatorio, o los primeros combates que tuvo después de Rikishi? Pues quería un poquito esa bestia salvaje. Y claro, no se le ocurrió que otra idea, que básicamente buscar a otra persona. No le quedaba otra que buscar a otra persona igual que Joe Yabuki. Alguien salvaje, alguien agresivo, alguien cabezota, alguien que con orgullo, con egoísmo, que lo dé todo en el ring. Me traen un boxeador de la jungla, que básicamente una persona que fue a la jungla vio a uno que se le daba muy bien, luego lo contrató como boxeador, vio que se le daba bien y empezó a entrenar a Harimao. Y claro, es un poco raro. Yo creo que habían mejores formas. Es la única pega que le pondría a toda esta temporada, porque esta temporada ha sido un temporadón. Han habido personajazos, han habido tramazas. Me ha encantado todo como lo han reflejado, me han encantado los personajes, las subtramas, las relaciones, todo en general, me ha encantado. Pero lo de Harimao, creo que se lo podían ver reflejado de otra forma. Es un poco raro ese arco, y más justo aquí. Yo entiendo el propósito de Yoko, pero creo que no supo ejecutar muy bien la idea. Y es un poco raro también porque es un arco que sí, nos presentan a este personaje, no hay tiempo casi de preparación, porque habéis visto que con Kim, con José Mendoza, con Carlos y con otros boxeadores hemos visto que nos preparan como 6 capítulos, 7 perfectamente. Y aquí han sido 2 capítulos y creo que una pelea y ya está. Y adiós, muy buena Harimao, como si no te hubiéramos conocido. Y es como, joder, me presentas una idea, me la ejecutas, luego ya pasamos, tiene que combatir contra el campeón mundial, pero claro, me metes lo de mareo de golpe. Lo de mareos de golpes, que es básicamente cuando un boxeador, bueno, buscando en internet, no os voy a contar el qué, pero ya sabéis lo que es, lo que nos han presentado la trama. Todo esto es como, ok, ¿dónde ha quedado la trama de lo de la bestia salvaje? ¿Han olvidado por completo? Porque al final te justifica un poco en estos últimos episodios de por qué hizo eso, lo de la bestia salvaje. Al final, hablando con su abuelo, vimos una escena donde ella se arrepiente, culpa en gran parte por haber hecho eso, y a lo mejor no tendría que haberlo hecho, porque ella quería que Joe volviese a ser el que era antes. Pero claro, si hubiera sido así, si hubiera sabido cómo hubiera acabado, a lo mejor no hubiera provocado todo esto. Y claro, a lo mejor Joe pues no estaría donde está. ¿Yoko tiene culpa de todo esto? No se tiene que sentir culpable. Sabemos cómo es Joe, y Joe ya con cada boxeador, con cada
con cada boxeador que ha ido combatiendo, vemos que es un boxeador que lo da todo en el ring, lo da todo. Cada combate para él es como si viviese su propia vida. Y en este último combate con José Mendoza la ha dado literalmente, pero con otros combates, literal, cada combate es diferente, no son todos lo mismo. Sabiendo cómo es Joe, tarde o temprano iba a recibir ese tipo de golpe, quiero decir, iba a tener los síntomas de mareo de golpes. Entonces, ¿qué pasa? Que no se tiene que sentir responsable ni tampoco culpable Yoko. Tienes que pensar que Joe es como es y Joe pues seguirá siendo como es siempre, pa'lante y ya está. Y si no hubiera sido con el mono, a lo mejor no hubiera sido con otro personaje, no hubieras tenido nada que ver con todo esto. Y Gómez es otro personaje y Leon es otro personaje, por lo poco que han salido, los conoces perfectamente y sabes quiénes son. Y al final, pues oye, mira, Gómez, lástima que no podemos ver mucho más de él. Yo creo que podía haber dado un poquito más. ¿Ves? Podían haber quitado lo de la bestia salvaje, que Yoko se obsesionó con eso al final, y entiendo que se obsesionara, pero como digo, podían haber quitado la parte de Harimao y ponerte más de Leon y Gómez, porque yo creo que daban más para un arco completo, un arco de 10 capítulos, ellos dos metidos dentro, una recta final, de verdad no me esperaba para nada, lo bien preparada, lo bien hecha que está. Han sido capítulos de transición hasta el capítulo 44, para que vayamos preparándonos para lo peor. El mangaka tenía muy claro lo que iba a hacer con Joe Yabuki, y creo que no es consciente de lo que hizo con el final de Joe Yabuki, refiriéndome a haber creado uno de los mejores finales, habiendo hecho una de las mayores referencias culturalmente hablando, y que a día de hoy sea tan recordado, tanto el anime como el manga. Una preparación que está muy bien hecha. La muerte es algo que ya que sabes que va a venir, es algo que con el médico, con Yoko, con Danpei incluso, son personajes que en su cabeza les pasa esto de, sobre todo Yoko y el doctor. Pero me parece un poco raro Danpei de nuevo, ¿vale? Con sobre lo de la bajada de peso, lo mismo. Me parece raro que Danpei, siendo el entrenador que es, que sí, que le hizo las pruebas a Joe para ver si tenía los síntomas, y bueno, se quedó tranquilo, no se preocupó, pero ya está, lo dejó ahí. Pero no ha sido hasta el último combate que ha visto que realmente tenía los síntomas al final. Es como, de verdad, Danpei, ¿no te has dado cuenta antes? Podías haber evitado lo peor. Lo que me ha dado rabia, o lo que no me ha gustado, ha sido que Joe ha sido tan cabrón, evitando las llamadas de Yoko, que la pobre lo único que quería era preocuparse por ti. Lo importante para Yoko es tu salud y quiero lo mejor para ti, pero claro, ella tampoco es alguien como para que se responsabilice de la vida de Joe. Joe ya es alguien adulto, es alguien responsable. No debería de haber evitado esas llamadas porque, tío, Joe, ¿en serio te preocupas más por un combate, más por el boxeo que por tu propia salud? Pero claro, si se preocupase por su salud, iba en contra del personaje en sí, iba en contra de su propia escritura. Al final, Joe es un personaje, como ya he dicho, nos lo han presentado muchas veces como lo he ido describiendo antes, y es alguien que le importa, le da igual. Para él lo importante es el boxeo, para él lo importante es vivirlo y morir en el ring, y justo aquí en esta pelea ha muerto en el ring, una lástima, pero al final el mensaje de Joe, la construcción del personaje, va como es el personaje en sí. Si él dijese, ay sí, me importa mi salud, me voy a preocupar, me voy a de esto, voy a retirarme, no, porque sería completamente fuera de lugar. Puede estar más de acuerdo o menos de acuerdo, eso ya es otra cosa. Estoy de acuerdo como el mangaka ha querido escribir a Joe, pero no me ha gustado Joe algunas acciones que ha hecho. Creo que se entiende, ¿vale? La pregunta que me hacía era, ¿por qué hace todo esto Yoko? Y Yoko al final lo hacía porque estaba enamorada por completo de Joe. Algo que se ha dado cuenta en estos últimos episodios. Al final, si no lo dices, o no reaccionas, o no te lo preguntan, no te das cuenta de que estás enamorado de esa persona. Y vuelvo a repetir lo que dije en la primera temporada. Yo soy de las personas que especulo que Yoko estaba enamorada de Rikishi. Pero a la larga, cuanto más interactuaba con Joe, cuanto más hablaba con él, cuanto más escenas tenía con él, yo pensaba que todo lo que hacía Yoko por Joe era por preocupación, porque mira, por Rikishi, por lo otro, por los combates, y bueno, por la relación esta tan rara que tenían. Porque no sé ni cómo describir si era amistad, si no era amistad, qué relación tenían ellos dos, porque es muy difícil de describir la relación que tenían estos dos. Como digo, Yoko yo lo pensaba que lo hacía más por preocupación, por respeto a Rikishi, por seguir adelante, para que Joe siguiese siendo la bestia salvaje, que muriese en el ring, y al final, pues bueno, acabase pues como tiene que acabar. Pero claro, al final, poco a poco, Yoko fue evolucionando eso a sentimientos románticos, y una persona cuando se enamora de alguien, lo que quieres de esa persona es que esa persona esté bien y se preocupe por su salud, y al final pues intentes ayudarla de todas las formas posibles. Pero bueno, sabiendo cómo es Joe, y Joe ha evitado todo esto, él simplemente quería ir al ring. Lo que me ha gustado mucho de Yoko, y al final han terminado de escribir muy bien su personaje y han dado
su punto final en su personaje ha sido que el momento que coge el coche se va para no ver el combate, pero claro, literalmente estás insultando a Joe, estás faltándole el respeto. Joe querría que estuvieras en el ring, que vieses el combate, porque está teniendo el mejor combate de su puñetera vida. Y me encanta como Yoko coge el coche, da la vuelta y al final lo que hace es animarlo incluso. Eso dice mucho de Yoko al fin y al cabo, aunque se preocupe, porque se le notaba en la cara, en la sudor, la preocupación, tienes que animarlo, por mucho que te duela. Es algo que inevitable y, oye, al menos unos ánimos. Y me encanta el final que me han dado, de verdad, el final que me han dado con Joe Yabuki. Es un final triste, amargo, doloroso. Me va a costar procesarlo, pero no puedo criticar nada de Joe. Es su vida, es su propia decisión, ha querido hacerlo así. Me encanta sobre todo la metáfora que te han dado con las cenizas blancas, algo que al final ha reflejado muy bien con su muerte. Una metáfora que te la pusieron al principio de la serie, cuando tuvo las escenas con Nori, de los personajes secundarios más importantes, porque creo que las escenas que tiene con Joe son clave para entender el personaje de Joe. Yo al principio, esa escena que vimos con Noriko en la noche, Joe describiendo el por qué no quiere abandonar, no quiere subir de peso y tampoco mantenerse en peso pluma, hablando de Carlos, de Rikishi, y esa llama ardiendo, esa llama que tiene, no se apagará hasta que su vida termine y se quede simplemente en cenizas. Yo esa escena pues no la comprendí cuando la vi por primera vez, pero ahora viendo el contexto del final y viendo el momento de su muerte, comprendo perfectamente esta escena y la entiendo. Y me encanta el final que tiene. Es un final que no necesitas ni un time skip, no necesitas ni una continuación. Literalmente Ashita no Joe termina con la muerte de Joe Yabuki. Una muerte dolorosa, triste para todos, pero que es cruda. Y incluso te diría hasta realista, porque al final el boxeo, ya lo hemos hablado muchas veces, es el deporte que más riesgos tienes, sobre todo en esta época. Estamos hablando, a día de hoy está más regulado el boxeo, aunque puedes sufrir también muchas lesiones, puedes incluso morir en el propio ring actualmente, pero no es tan probable, es ya más probable en esa época, en los años 60-70. Es duro. Podría pasar perfectamente que la persona muriese al acabar el ring, pero lo que más me duele de esa muerte es que Joe, ahora ya lo puedo decir tranquilamente, antes no lo podía decir porque me echaba a llorar, todo lo que ha hecho, dónde ha llegado, la categoría que ha llegado, cómo lo que ha combatido, contra quién ha combatido, contra el campeón mundial, la OPBF, todo lo que ha hecho durante toda la serie, de darle un mérito de admiración, de respeto, de darle la mano, abrazarle, ponerlo incluso como los mejores boxeadores de la historia, estuviera vivo y hubiera existido en la vida real, porque lo que ha hecho es para que entre en la historia. Joe Yabuki es de los mejores boxeadores de la historia, dentro de la propia obra, pero si fuera en la vida real estaría perfectamente en la historia, como digo, porque nadie, o pocos, mejor dicho, pocos llegan a hacer lo que ha hecho Joe Yabuki en tan poco tiempo, porque empezó a boxear a los 15, 16 o 17, y en tan poco tiempo, con 21, que es lo que se especula que es la edad que tiene, con 21 acabase donde ha acabado. Jóvenes, sobre todo jóvenes, llegan a donde ha llegado Joe Yabuki. Por eso me ha sorprendido mucho y a la vez lo admiro y lo respeto por lo que ha llegado. Pero me da lástima cómo Joe Yabuki podía haber perfeccionado más su boxeo, podía haber practicado mucho más y llegar a ser uno de los no te diría uno de los mejores, te diría el mejor boxeador de Japón y del mundo en general. Me hubiera gustado ver a Joe Yabuki con 27, con 30, que es un poquito el pick del boxeo. Y los 26, 27 es el pick del boxeo. A partir de los 30 ya empiezas ya un poco a pensar en la retirada. 32, 34. ¿Qué hubiera pasado si Joe no hubiera muerto y hubiera continuado? No necesita time skip, no necesita, como hacen todos los shonens ahora, con el time skip de mira qué ha ocurrido con Noriko, con Nishi, qué ha ocurrido ahora con Danpei, qué ha ocurrido con Sachi. No. Seguramente habrán entrevistas donde el mangaka le habrán preguntado qué sucede después del final. Y eso está bien, si lo ha respondido, pues está bien saberlo. Pero es una obra que no necesita un time skip, no necesita una continuación. Sabemos perfectamente que Danpei llorará por su muerte. Incluso te imaginas que él cierra el gimnasio que, por cierto, pasaron de un gimnasio de madera del bajo del puente a un gimnasio construido con el dinero que ellos ganaron con los títulos y bueno, con los combates que tuvieron, cosa que me encantó, que pasaron de un combate a otro, que en un capítulo en concreto fue muy conmovedor ver cómo Joe no se habituaba al nuevo edificio, al nuevo gimnasio, y se fue al antiguo gimnasio y ahí se encontraba con Danpei. Muy bonita esa escena, me gustó muchísimo también. Te imaginarás Danpei al final del anime viendo que Joe muere en el funeral y luego él ver que literalmente cierra el gimnasio seguramente, o así me lo imagino. Él no puede con la muerte de Joe, porque ya sabemos lo importante que ha sido Danpei para Joe. Es alguien que Danpei quería que Joe fuera el campeón mundial y al final no lo ha podido conseguir, y creo que Danpei al final se vendría abajo y acabaría, como lo vimos en los primeros capítulos, borracho. Pero creo que se levantaría y lo haría por Joe
Joe y que él tuviera una mejor vida, o al menos así lo veo yo. Pero me gustó mucho la relación de Gunpei y Joe, que si eso, ya en otro momento, si queréis, me explayo un poco más. Buena escena. Luego ya también te puedes imaginar un poquito cómo Yoko procesaría las cosas, un poquito parecidas a las de Rikishi, pero le dolería. Los niños también, sobre todo, creo que los que más le dolerían y más llorarían son los niños, sabiendo cómo son los niños, porque sabéis lo que reflejan los niños en este tipo de obras. Pero, joder, los niños les costaría mucho procesar la muerte de Joe, y Nishi y Noriko también. Sobre todo Noriko, también, sabiendo las escenas que tuvo con Joe, y creo que ella entendió por qué Joe empezaba a boxear, y creo que ahora lo ha entendido, viendo este combate. Noriko lo empezaría a doler muchísimo. He hablado de la mejor relación, el mejor shippeo, Nishi y Noriko. Joder, no me esperaba que acabasen casados. Es algo que yo pensaba que iban a acabar juntos, pero claro, no me esperaba para nada que se casasen. Noriko es alguien que sí, sentía sentimientos con Joe, y hemos tenido una escena en concreto que confirma al final que ella sí estaba enamorada de Joe, pero al final Nishi, sabe mal decirlo, pero fue el segundo plato. Pero al final, como él, Joe simplemente vive por el boxeo y morirá por el boxeo, pues Noriko no puede estar toda la vida esperando a alguien que no le corresponderá. Entonces es obvio que al final tiene que elegir a Nishi. En ese momento a lo mejor no sentía algo amoroso por él, pero cuando sales con él a lo mejor lo vas conociendo, porque al final pasa estas cosas, que cuando sales con una persona a lo mejor dices, hostia, esta persona tiene algo especial que antes no veía. Y claro, con Nishi a lo mejor ve cosas que antes no veía, y ahora casados y ahora saliendo juntos, ahora viéndolo, pues bueno, pues están enamorados por completo. Lo de Gulf también tengo que hablar, lo de Gulf. Al final el mangaka me ha hecho que apareciese. Personaje que yo no las tenía con todos conmigo, pero me ha gustado que el personaje al final le haya devuelto los 300.000 yenes. Al final haya sido una persona que se ha redimido. Raro, la verdad, viniendo de la Yakuza, porque los de la Yakuza no se redimen. Y sobre todo en Japón, sabiendo cómo es su cultura, que alguien de la Yakuza, uy, lo ven raro. Alguien con tatuajes, uy, cuidado. Y más en esa época, que los 80, 70, la Yakuza, estaba en su auge en esa época. Un poco raro lo de Gulf, pero bueno, se comprende, se ha redimido. Y oye, alguien que apoya al protagonista. Y oye, me ha gustado mucho cómo lo han hecho. Y otra cosa que sí que no me esperaba, que para mí me ha parecido lo mejor de la puñetera temporada, ha sido sin duda Aoyama, el esqueleto, los del reformatorio. No me esperaba para nada. Para mí ha sido lo mejor de esta temporada, sus apariciones. Es algo que yo quería, sobre todo lo de Aoyama. Y oye, me alegro mucho que al final ellos tengan una vida, oye, mucho mejor que la que tienen en el reformatorio, porque muchos podían haber acabado peor, de lo mejorcito que he visto. Hay un personaje en concreto que es el periodista, que es invención del anime, y me ha gustado mucho cómo te lo han metido. Es alguien importante, sobre todo por la trama, porque está desde los primeros episodios. Y joder, el periodista ha hecho su trama, ha hecho su papel. Alguien que ha estado con Yoko investigando, y creo que sería un poco raro, me tendría que leer el manga. Pero claro, ¿cómo sería toda esta trama o todo este acto o temporada en general sin ese personaje? ¿Cómo sabría Yoko ciertas cosas que ocurren en Hawái, que ocurren en Japón, que investiga, que va al lugar, que le ayuda y todo? No sé, para mí ha sido un personaje que lo necesitaba, sí o sí. Muy buen personaje, no tengo mucho que decir tampoco. Carlos ha sido un personaje que he hablado al principio, me ha dado mucha lástima, y ha sido gracias a él que al final nos han hablado del mareo de golpes, pero es alguien que desapareció al principio de la serie, o a mitad de la serie, no supimos nada de él, y básicamente fue porque recibió confirmado al final, gracias a la radiografía, que los síntomas despertaron por culpa del golpe de José Mendoza cuando luchó contra él, y a partir de ahí pues empezó a tener amnesia, empezó a no saber quién es, y al final desapareció por completo hasta que se encontró con el combate de Joe Yabuki. Una lástima, de verdad, en serio que esa escena me dolió muchísimo. Ver a alguien tan simpático, tan amable, tan sonriente, no sé, que era tan feliz, vivía la vida como él mismo quería. Joder, las escenas que tuvo con Joe, que reflejaban muy bien cómo los dos se divertían, los dos tenían mucha química, era una amistad muy buena. Y ver a Carlos destrozado, ver a Carlos que no sabe quién es, ni se reconoce a sí mismo, no sabe ni dónde está, sobre todo con la camisa, que es algo que ocurre con gente como Carlos, que tienen eso, que no se puede recordar, algo tan simple como una camisa. Suerte que al final pues lo encontraron. Yoko al final no hubo tiempo, porque al final estuvo muy avanzado, es una fase muy avanzada la de Carlos, pero bueno, al menos está en una residencia, hospitalizado, no se va a curar, simplemente vivirá todo el resto de su vida así, de esta forma. Una lástima que alguien tenga que vivir así, porque era alguien muy joven, tampoco era alguien tan mayor. Y oye, me gustó al final ese final que le dieron a Carlos, creo que es el final más triste, quitando el de Joe, que ha tenido un personaje como Carlos. Tema banda sonora, mucho mejor que la primera, mucho mejor, mucho mejor que la primera temporada, la banda sonora
sonora con mucho más repertorio de banda sonora, una banda sonora más moderna, estamos hablando de los 80, que la banda sonora ha mejorado por completo. La banda sonora no la han reutilizado tanto, esta vez han habido pistas nuevas, sí que han habido unas cuantas que las han reutilizado, pero me ha gustado el repertorio nuevo que le han dado, es algo que necesitábamos. Estamos hablando de música muy ochentera para esa época y que queda muy bien para lo que es el deporte y para lo que es la historia, sobre todo en esta temporada que se han enfocado más en el deporte y en los combates y en los caps de transición y un poquito de Slash of Life. La primera no era tanto de combates y boxeo, pero aquí han tocado más el tema y esa banda sonora encajaba mucho más con todo lo que veíamos en esta temporada. Y luego también hay que decir que se ha notado mucho la mejora de audio y la calidad y el máster, es decir, donde lo grabaron, con qué micrófonos y cómo procesaron todo, que incluso hicieron lo de que se escuche por un casco y luego se escuche por otro. Eso supongo que es por el Blu-ray y porque lo han remasterizado ahora y lo han digitalizado y han mejorado muchas cosas, pero tengo que decir que aún así para seguramente en el 80 ya tenía mejor calidad de audio que lo que tenía en la primera temporada, que estaba saturadísima el audio, incluso cuando los niños gritaban, así que también es otra mejora. Ya tenemos temas de dirección, temas de banda sonora, temas de diseños. Esta temporada ha tenido unas mejoras claras respecto a la primera. Estamos hablando que en los 70, cuando hicieron la primera temporada, era básicamente los inicios del anime. Estamos hablando que el anime empezó en el 63 y eran animes en blanco y negro, y para esa época, en los 70, Joe debió ser un anime que lo revolucionó, porque no habían animes con tan buena dirección, con tan buenos colores, con tan buena animación, con lo que te reflejaban en la dirección. Y a lo mejor para la época era algo diferente, y ahora con esta temporada se ha notado mucho más el paso del tiempo, de pasar de los 70 al 80, porque hay un gran paso de los 70 al 80 para la animación y para la industria. Ya está, y aquí terminaría. Nota final del anime, un 10. No puedo darle más nota. Incluso estaría por bajar la nota de la primera temporada, pero no voy a bajarla, le mantendré la nota que le puse, que al final es un 9, pero realmente es un 8, como es Kenshin. Kenshin le puse igualmente un 8, cuando realmente es un 7. Le voy a mantener un 9 a Ashita no Joe, primera temporada, y un 10 a esta segunda temporada, aunque la parte del mono no me haya gustado mucho. Seguramente tendré subidas ya mis opiniones de Yu Yu Hakusho, de mi opinión de Kenshin, del manga, de Lady Oscar y de muchísimas más opiniones de anime que iré subiendo o que ya estarán subidas. Así que si podéis, de verdad, dadle apoyo, dadle un like y suscribiros, que eso no cuesta nada. Y si os ha gustado pues mi opinión de Ashita no Joe, sé que no ha sido la más profunda, sé que no ha sido la más profundizada, pero bueno, yo soy una persona que simplemente doy mi opinión según lo que veo y según lo que recuerdo, y tendréis mi opinión de Ashita no Joe primera temporada y mi opinión de la segunda temporada en mi canal. Yo contentísimo, si os soy sincero, me lo he pasado muy bien con Ashita no Joe, un anime que tenía pendiente de hace muchos años, sobre todo por la referencia, porque tenía curiosidad, una referencia que está en todos los animes y que no te la esperas. Tú sabes que, claro, sabes que es una referencia, pero no sabes el contexto, no sabes cómo llega ahí. Y ahora entiendo por completo por qué la referencia siempre es blanca, haciendo referencia al blanco puro, las cenizas blancas, cómo termina el personaje que al final acabó ardiendo y terminando con su vida en el ring. Que es otra cosa que no he dicho. He dicho que murió joven, teniendo toda una vida por delante Joe, pero también me dio mucha lástima que Joe no supiera cuál era el resultado de su combate contra José Mendoza. Justo cierra los ojos cuando iban a anunciar el ganador. Pero bueno, era obvio que el ganador era José Mendoza. Me hubiera gustado que al menos Joe hubiera sabido el resultado. Pero bueno, mira, mejor que no lo sepa, porque así se fue por todo lo alto, teniendo el mejor combate que ha tenido en su vida. Y que descanse en paz, y allá donde esté, Joe, siempre te recordaremos. Muchísimas gracias por ser quien eres, Joe, de verdad. Me habrás sacado de mis casillas, me habrás cabreado, me habrás sacado por completo todas mis frustraciones, pero tengo que reconocer que sin Joe la serie no sería lo que es, porque literalmente es el protagonista. Muchísimas gracias al escritor del manga por haber escrito esta obra, gracias a Chiba Tetsuya por haberla dibujado. De nuevo, muchísimas gracias a toda la producción del anime, a Desaki y a toda la producción por hacer posible uno de los animes más conocidos dentro del anime, que mucha gente fuera del anime conoce la referencia, y que ojalá más gente vea a Ashita no Joe y que no se asusten por los años que tiene. Así que nada más, eso sería todo por mi parte. Muchas gracias a todos, espero que le deis un buen like, suscribiros, activar la campanita y nos vemos en el próximo vídeo. Adiós.